Bienvenidos al siguiente webinar de una serie de webinars llamado Resiliencia Empresarial COVID-19. Una serie de webinars traídos a ustedes con la intención de dotarles de conocimiento y habilidades para que en esta temporada de crisis podamos mejorar y perfilar mejor nuestros negocios y podamos ser resilientes ante el cambio que se nos avecina. En este webinar tenemos el tema de inteligencia emocional, cómo ser un líder efectivo en una oficina en crisis y manejar equipos de manera idónea. Entonces tenemos una invitada especial que nos va a estar acompañando y guiando en este webinario. Y antes de cederle palabra, pues agradecer siempre a cada una de las organizaciones que están ayudando a promover de manera local en cada comunidad del país o fuera del país, para que usted, joven empresario o usted, empresario, indistintamente tenga una micro, pequeña o mediana empresa, nos pueda estar acompañando, o gran empresa, nos pueda estar acompañando en estas jornadas en vivo, en la jornada de su preferencia. Agradecer a Fede Cámara, Canatur, COEP, la UNA y las 16 cámaras de comercio afiliadas a Fede Cámaras y todas aquellas que a nivel local también están promoviendo estos webinarios, a Naranja Republic y al proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiado por USAID. En esta edición contamos de invitada a Alejandra Jiménez. Ella es una psicóloga clínica, quien nos va a estar hablando del tema inteligencia emocional enfocado para nuestros negocios. Así que espero que puedan disfrutar y aprender bastante con Alejandra. Recordarles que por favor coloquen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poder ordenar de manera adecuada al final de la jornada estas preguntas, y recordarles que también pueden votar aquella pregunta que se parece a la que ustedes tienen y que desean que se responda con prioridad. Sin más, cedo la palabra y micrófono a Alejandra. Alejandra, muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos, al igual que a Edwin de parte de TMS por acompañarnos y estar también presentes. Bienvenida, Alejandra. Sí, David, muchas gracias, y también gracias a Edwin que nos está colaborando por ahí. Y sí, enviarle un saludo a cada una de las personas que están compartiendo con nosotros, quizás desde muchos lugares del país, y tengo entendido que fuera del país. Y nos hemos tomado este tema con mucho amor y con mucha seriedad, porque creo que estamos en un momento bien idóneo para hablar acerca de las emociones, ya que como seres sociales y como seres humanos siempre estamos bombardeadas por esta palabra, ¿verdad? Desde que nos levantamos con algo, con una emoción, ya sea alegría, sea tristeza, sea preocupación, o muchas veces, y en esta ocasión, específicamente nos levantamos mucho con un sentimiento de frustración o de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, considero, desde mi punto de vista, que este es un momento quizás para reflexionar y para entender un montón de cosas acerca de nosotros mismos y de cómo nosotros nos estamos desarrollando con los otros, ya sea con nuestra familia y también con nuestros compañeros de trabajo, que le vamos a dar como un enfoque quizás por ambas vías, porque de alguna forma somos personas antes de ser colaboradores, empleados, como les quieran llamar, o jefes. Entonces, mi nombre es Alejandra Jiménez, como bien lo dijo David. Soy psicóloga, he trabajado bastante en la educación, haciendo proyectos básicamente educativos, y también estoy formada como psicóloga clínica. También he sido capacitadora, he sido consultora en temas de salud mental, de recursos humanos, y pues trabajo directamente en este momento con personas que han sufrido algún trauma por violencia sexual y otro tipo de violencias, ¿verdad? El recurso humano es muy importante, las personas somos muy importantes, y cada una de nosotros tenemos un valor, y de alguna forma todo lo que nos pasa en la vida nos forma, podría decir, o a veces nos desforma. Entonces, espero que sigamos la misma línea. Si tienen preguntas, pónganlas en el chat. Si les puedo responder, yo las voy a responder. Si no alcanzamos a responderlo, no tengo la respuesta, pues averiguo y de alguna forma se las hago llegar, o me escriben,
con gusto voy a estar para aclarar cualquier duda. Si tienen alguna recomendación también o alguna opinión, compártanla en el chat y así nos vamos como refrescando. Bien, dentro de la agenda tenemos igual la introducción, que son los elementos que influyen en esta crisis, en una crisis, el estrés colectivo, cómo se puede controlar eso, inteligencia emocional, que es nuestro tema base, elementos de la inteligencia emocional, ventajas de la inteligencia emocional en las empresas, tips para liderar en tiempo de crisis, que creo que eso ha sido como el talón de Aquiles para muchas personas que tienen empresas o que tienen equipo a su cargo. Tips para manejar empresas familiares también, que podemos darle un enfoque diferente, ya que estamos trabajando con gente que quizás tenemos mucho amor por ellas y por tanto amor que tenemos, también tenemos la confianza de decir sin filtro algunas cosas que quizás pueden causar un poco de roce, ¿verdad? Y pues para empezar, vamos a pedirle la colaboración a David para ver qué me dice con esta pregunta. Y ustedes, cada uno en sus casitas, buen provecho si están cenando ahorita. Igual, hagamos esta pregunta así como tema de reflexión, ¿verdad? ¿Qué pensamos o qué piensan ustedes cuando se les viene a la cabeza la palabra cambio? ¿Usted, David, qué piensa? Incertidumbre. Incertidumbre. Ok, bien. Yo creo que esa incertidumbre la tenemos todos y todas. El no saber qué va a pasar nos provoca obviamente estrés y nos provoca muchas dudas y mucho ruido en nuestra cabeza porque al final somos personas que de alguna forma queremos controlar todo. Entonces, si usted ve a un niño, si usted tiene hijos, por ejemplo, y mira que está se está agarrando algún recipiente que tiene agua, y ya le dicen, no lo agarre, lo va a botar. O si mira a alguien poniendo una cosa en otro lugar en donde usted no lo tenía, también está de alguna forma interfiriendo en que esa persona no lo haga. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en donde quizás el control que quizás tenemos se pueda deteriorar o se puede invalidar, entonces entramos en un como estado de mucha preocupación, de mucho estrés. Y a nivel quizás neurológico, lo podemos decir, o fisiológico, también hay algo que se activa. Pues. Bueno, la misma pregunta le hice a dos personas que les representaba la palabra cambio, y una de ellas me dijo esfuerzo, incomodidad y ansiedad, como ustedes lo miran ahí en la pantalla. Y otra persona me dijo miedo, movimiento y pérdida. Y vamos a agregar esta que dijo David, incertidumbre. Entonces, en rojo podemos ver ansiedad, miedo e incertidumbre. Podemos catalogarlos como una emoción. Entonces, en este momento todo el mundo está, digo yo, todo el mundo generalizando, ¿verdad? Siente miedo, sí, porque no sabe qué va a pasar. Siente miedo que va a perder su trabajo, siente miedo porque quizás se enferme, siente miedo porque quizás pueda perder a algún familiar, siente miedo de quizás perder esos privilegios que de alguna forma sí tenía antes de la pandemia. Entonces, ante el miedo, como seres humanos, solemos actuar de diferente forma. Esto significa que, por ejemplo, si usted siente una gran incertidumbre, un gran temor, un miedo, es posible que esto le ayude a avanzar, es posible que esto lo deje paralizado, o es posible que pueda enfrentarlo. Se lo voy a poner con un caso como bien claro y medio cómico. Por ejemplo, cuando una persona viene, un perro, y lo está siguiendo. Bueno, mira que el perro lo va a seguir. Y ustedes lo pueden hacer en su casa. ¿Qué va a hacer? Hay muchas personas que lo que hacen es justamente huir. Salen a toda carrera. Hay otras personas que lo que hacen es se quedan paralizadas. No saben qué hacer. Y hay otras personas que a veces se ponen a pelear con el perro. O sea, que a veces es como medio ilógico para muchas personas, pero es su forma de defenderse. Entonces, porque nuestro cuerpo también se condiciona para estos eventos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando nosotros en este momento el cambio? Hay muchas personas, y en el webinario pasado
Dice cómo hay personas que lo que hacen es no ponerle atención a lo que está pasando en la pandemia, que no, como que no les interesara y que no quisieran. Bueno, es posible que lo que está haciendo estas personas es justamente huyendo. ¿Por qué? Porque está tratando de evitar ese miedo, evitar la incertidumbre, y lo más fácil es quizás no ver lo que está pasando y está huyendo. Entonces, hay muchas personas que en este momento lo que hacen es quedarse paralizados, o sea, no saben qué hacer. Es como que se levantan todos los días, abren los ojos y dicen, ¿qué voy a hacer hoy? No sé qué hacer. Estar encerrado todo el día sin hacer nada, qué frustrante, sí, es muy frustrante, pero eso lo decide usted. Entonces, al decidir usted hacer eso, se está llevando también a esa frustración y se está agarrando a esa frustración. Pero hay otras personas que se levantan y de alguna forma ya tienen una rutina. Ya tienen una rutina, bueno, dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y ya tenemos todo el día completo, ¿sí? Estas personas podemos decir que de alguna forma están lidiando y tienen quizás una inteligencia emocional adaptable. Pero estas personas que al final lo que les provoca esta pandemia o esta cuarentena es quedarse en no saber qué hacer, quedarse inmóvil, eso es quizás lo menos recomendable, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene una empresa y lo deja parado, se está perdiendo. Y no se pierde usted nada más, está perdiendo a la gente que está trabajando con usted. Si no lo está alimentando, es muy posible que esta gente se desmotive, así como está desmotivado usted. Y si usted es como la cabeza, digamos, hablando de gerentes, hablando de supervisores o de dueños de empresas, usted es la cabeza. Y de alguna forma la responsabilidad es justamente con toda esa gente que quizás está también desmotivada en su casa. Entonces, al momento de usted controlar emociones, al momento de usted tener idea clara de lo que va a hacer, de lo que está sintiendo, de cómo puede gestionar eso, es mucho más fácil que su empresa, que su emprendimiento y que usted salga a flote. Entonces, ahí vemos si a usted el miedo lo está moviendo, usted está batallando con eso o si está paralizado. Entonces, una recomendación que estaba viendo en un video yo justamente hace unas horas, que decía que lo que se recomendaba es justamente si usted tiene una empresa o tiene un emprendimiento de algún producto, pues que se levante todos los días y lo haga, aunque sepa que no lo va a vender en ese momento, pero sabe que en algún momento sí lo va a vender, o que empiece a limpiar las cositas, las cosas, que empiece a tener ideas, que empiece a ver qué es lo que va a cambiar, pero no quedarse en eso. Entonces, creo que como ya dando algunos tips, como que vayan haciendo el resumen para que vayan haciendo una lista de lo que se puede hacer. Ahora, cuando nos estamos enfocando en este tipo de cambios y estamos viviendo en un momento de incertidumbre, hay 3 palabras claves de lo que se tiene que hacer y de lo que de alguna forma en muchos talleres y en muchos artículos está empezando a surgir y que la gente lo está haciendo. Primero, resiliencia. Y justamente así se llama todos estos webinarios que están haciendo para las empresas. Entonces, ¿qué es ser resiliente? Si es levantarse de un hecho catastrófico de la mejor manera. Es como la imagen que ustedes están viendo en la foto, sí, en la pantalla. Tenemos una flor que sale, una flor muy bonita, de hecho, que sale de tierra seca. Entonces, nosotros nos podemos a pensar cómo es posible que una flor así tan bonita pueda crecer ahí. Y sí pasa. Bueno, eso nos ha pasado a nosotros. Y de alguna forma en este momento, eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Si tenemos una buena gestión de nuestras emociones, si entendemos por qué es el miedo, por qué nos da miedo. Nos da miedo a perder lo que tanto hemos trabajado por mucho tiempo, nos da miedo quizás no poder salir, nos da miedo quizás tener que despedir a varias personas, pues eso es el primer paso, identificar
por qué tienen miedo, por qué tienen incertidumbre. O sea, la incertidumbre es normal, pues, pero ¿qué les provoca esa incertidumbre? ¿Por qué la ansiedad? Entonces, a partir de eso, nos hacemos quizás un panorama más claro y podemos hacer cambios. Ahora, la otra palabra y el otro concepto que está como bien ligado a todo esto es la creatividad. Después de un cambio así tan abrupto, de alguna forma todo se ha reorganizado. Hay gente que se fue a trabajar en casa, hay gente que está en casa nada más sin hacer muchas cosas. Hay otras personas que hemos salido de casa también. O sea, todo está como reorganizándose. Ahora, hay una característica muy importante del ser humano, que somos recursivos. Y mucho más cuando estamos hablando de emprendimientos y cuando estamos hablando de personas que han creado empresas, que han abierto empresas. Entonces, la creatividad es algo muy importante porque ¿qué es lo que pasa? Si no me funciona una cosa, pues hago otra. Entonces, en este momento, si usted tiene un emprendimiento, si usted está parada con su negocio, con su empresa, pues tenemos que abrir como esa puerta de su creatividad. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se puede mover? Ahora, es muy interesante todo lo que está pasando y tengo un caso de una persona que está en el rubro de la educación y de la tecnología y que en este momento está parada porque las escuelas están cerradas. Entonces está buscando la forma de hacer otra cosa en línea para las escuelas y súper barato. Entonces considero que esa es una habilidad que nosotros como emprendedores o como personas que tenemos negocios tenemos que hacer. Por ejemplo, les pongo mi caso específico, pues yo doy terapia, pero y doy capacitaciones también. O sea, yo no soy muy amiga de dar terapia en línea para nada. O sea, yo siento que la conexión se pierde mucho y el efecto no se puede ver así como cuando se tiene contacto con la persona, cuando hay un vínculo cercano, cuando se miran los gestos, cuando se mira el comportamiento que está teniendo en el momento, la actitud. Y en este momento sí, es como una forma para mí como para moverme de ese sitio. Porque en una era donde todo es tecnológico y yo siendo quizás no tan arriesgada por mi profesión, lo tengo que hacer. Entonces, de igual forma con esto de las capacitaciones, no es lo mismo verlos a ustedes así en persona y estar como vinculándome y preguntándole directamente que todo sea más fluido a tener que estar hablándole a una pantalla, viendo 3 imágenes y las palabras, ¿verdad? Que al final no sé qué están haciendo ustedes. Espero que realmente sí estén poniendo atención, pues, pero todo eso se pierde. Pero la situación, el contexto que estamos viviendo en este momento nos orilla a. ¿Y estamos saliendo a flote? Claro que sí, estamos saliendo a flote. Sin embargo, hay personas que no. Sin embargo, hay personas que sí no están gestionando sus emociones y están como de forma como apagados. No saben qué hacer. Y hay un montón de personas así, no saben qué hacer. Se levantan y no pueden abrir la computadora. Yo estaba hablando con una persona anteayer y me dice, sí, es que Alejandra, es que yo, o sea, el ver la computadora, el abrir, es que no sé qué hacer. O sea, escribir correo, no sé qué decir, estoy tan desenfocada. Sin embargo, eso lo que hace es el miedo, ¿verdad? La incertidumbre. Ahora, ¿cómo está gestionando esta persona eso? Pues no lo está gestionando porque está dando pie a enfocarse quizás solo en la fatalidad. Entonces, no tiene una rutina así específica, no tiene lineamientos específicos porque tampoco le dicen qué tiene que hacer. La dejaron, le dieron la computadora y tiene que seguir haciendo lo mismo, pero no hay lineamientos, o sea, no hay una persona que la esté guiando y tampoco hay una persona que la esté apoyando. No hay ninguna persona del equipo en cuanto a coordinación o supervisores que le esté preguntando qué es lo que está pasando y cómo está viviendo esa situación. Entonces, otro tip que al final siempre se los voy a resumir. La gente con la que trabajan son personas igual que ustedes. ¿Sí? Ustedes sienten miedo, quizás la otra persona también siente miedo.
solo que usted lo está viviendo de una forma y ella lo está viviendo de otra forma. Entonces, hay una frase que está muy sonada en este momento, es como, de esta salimos todos. En efecto, salimos todos. Significa que nos tenemos que agarrar la mano y significa que de alguna forma tenemos que empezar a conectarnos con nosotros para no desaparecer. Y la otra está la flexibilidad. En la vida no es una constante, hay altos y bajos, parece de montaña rusa. Es como a veces me va bien, a veces me va mal, a veces me va bien, a veces me va mal, a veces me va más o menos, a veces me va bien. Y así es la vida, así son sus emociones, así son su forma de comportarse también, y así son los eventos que pasan en la vida. Entonces, hay otra cosa que cuando estamos hablando de flexibilidad, bueno, el antónimo de flexibilidad sería la inflexibilidad. Ahora, la persona que es inflexible no se puede salir de la caja. Tiene que ser todo como está establecido. Entonces, y de ahí vienen en este momento esas personas que dicen, ya no soporto estar encerrado. Porque extraña un montón de cosas que quizás no estando encerrado las tenía, ir al cine, ir a comer, el llegar a la oficina normalmente, el llegar a su negocio de forma tranquila, poder hablar con la gente, poder conversar con la gente. No ven otra opción de vida que no sea eso. En este momento tenemos que, y la flexibilidad es necesaria para que nosotras nos podamos adaptar, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Vienen frustraciones, vienen ansiedades, vienen ataques de pánico que se están viviendo mucho, y vienen muchas somatizaciones también. Nos empieza a dar el dolor de cabeza, empezamos a sentirnos como que nos vamos a desmayar, a vomitar. ¿Por qué? Por toda esta ansiedad. Si no la gestionamos, pues hay un montón de líneas para atención psicológica que es posible que funcionen, pero necesitamos de alguna forma entender qué es lo que nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo. Y de eso se trata la inteligencia emocional también. Y lo de la renovación estratégica, ustedes como empresa, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué necesitan cambiar? Pero empezar a hacerlo, empezar a hacer el plan. No es como quedarse parado, porque si usted se queda parado, usted se desmotiva y la gente que está alrededor de su empresa o es colaborador, empleado, como le quieran llamar, se van a quedar paralizados también. Ahora, siguiente pregunta que se tiene que hacer. ¿Cómo somos los seres humanos? Y si ustedes miran la pantalla, miramos 3 imágenes. Una imagen que es un grupo de, digamos, compañeros de trabajo. Tenemos a la familia y tenemos 2 niños jugando. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos estar en contacto con los demás. Necesitamos eso. Salvo algunas personas que quizás tienen algún trastorno, pero la mayoría sí necesitamos tener contacto con nuestra gente, necesitamos reírnos, necesitamos salir, necesitamos hablar, porque eso es un paliativo también a todo lo que nos pueda pasar encima. Y ahorita en este momento, a muchos de los que quizás están conectados en este momento, estamos solos y lo estamos pasando solos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación en donde nuestras redes y en donde quizás nuestra forma de afrontar quizás esos momentos de soledad, esos sentimientos de tristeza, lo curaban, el tener que ir al cine con alguien no está. Entonces, entre la pérdida de eso y el estar quizás solo experimentando eso, vienen todos esos sentimientos de negatividad, esto es tristeza, la ansiedad, el deseo de salir. Entonces, habría que ir identificando también, ¿verdad? Sus necesidades como personas, para después poderlos proyectar también necesidades como empleadores o como empleados. Ahora, si ustedes miran también las imágenes, hay niños, hay 2 niños jugando. ¿Qué pasa? Bueno, para las personas que tienen hijos o que tienen sobrinos o que son maestras o maestros también, ¿qué pasa cuando un niño usted lo encierra y hay un montón de niños jugando afuera? Lo primero que quieren es justamente
salir a jugar. No importa lo que estén haciendo adentro, no importa si están viendo televisión, si están comiendo, no importa si están haciendo tareas. Bueno, peor, porque a algunos niños no les gusta hacer tareas. Ellos van a querer salir a jugar. ¿Por qué? Porque los une. La cohesión es necesaria y en estos momentos la cohesión del grupo es necesaria. No estamos físicamente, pero necesitamos seguir estando vigentes en ese grupo al que pertenecemos. Entonces, es por eso que es muy importante, y otro tip, que quizás los gerentes o las personas que manejan equipos estén en contacto. Y estén en contacto no solo de trabajo, estén en contacto también lúdico. Por ejemplo, estas reuniones virtuales, quizás no solo de formación y no solo de trabajo, sino también de hablar. Entonces eso es muy importante. Y yo creo que a muchos de nosotros eso nos está dando como ánimos, porque es nuestra forma de vincularnos y es nuestra forma de sacar lo que de alguna forma lo estamos experimentando. A mí me pasa específicamente, entonces es como que nos conectamos con los amigos, empezamos a hablar de lo que nos ha pasado encerrados y de lo que nos está pasando a las personas que salimos, por ejemplo, durante el día, las frustraciones, las quejas, y eso ayuda. Y también nos reímos, porque el humor es parte de esto, y eso nunca lo pueden perder. Entonces, ya de verlo como qué es lo que me está faltando en este momento, qué es lo que no tenía, porque he visto también muchas imágenes y fotos en Facebook o en otras redes sociales que ponen fotos viejas con los amigos o con la familia diciendo éramos felices y no lo sabían. Entonces, estamos llorando por eso, pero no estamos aprovechando el momento ahorita, lo que tenemos en este momento. Quizás usted no está enfermo, quizás su familia está bien, no ha perdido ningún ser querido, quizás sigue con su empresa, quizás sigue con su empleo, quizás de alguna forma haya arrastrado, pero ahí va con su emprendimiento. Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Vale algo quizás llorar por lo pasado? No, enfoquémonos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos rescatar? ¿Y con quién podemos contar? Ahora, antes de dar toda esta introducción de lo que somos las personas y cómo estamos conectados, viene esto, que quizás es un poco más adentrado a este tema y a lo que estamos viviendo. Estrés colectivo, o muchas veces hablamos como histeria colectiva. Personalmente a mí no me gusta usar histeria por cuestión de terminología, pero bueno, el estrés colectivo es el fenómeno psicológico en el que existe una percepción amenazante irreal. Eso es muy importante, es irreal, compartida por un grupo de personas que llegan a sentir los mismos síntomas físicos y a compartir las mismas ideas irracionales. Por lo general, está asociada con la pérdida de control o cambios abruptos. Es lo que está pasando ahorita con esta pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dijeron que era toque de queda, toda la gente se desubicó. No sabía realmente lo que iba a pasar, no sabía qué iba a hacer. Y empezaron un montón de ideas a fluir en su cabeza. ¿Y si se termina la comida? ¿Y si se termina el combustible? ¿Y si me da ese virus? ¿Y si salgo me contamino? ¿Y si me muero? ¿Y si se muere un familiar? Un montón de cosas que al final no están pasando en ese momento. No sé si alguno lastimosamente sí, pero en ese momento no estaba pasando. Y la gente empezó a salir hacer un montón de cosas que al final, por miedo, obviamente, motivados por esa sensación de salir de control y de sacarlo quizás no de su comodidad, sino de su estado normal, hablándolo como todo el mundo lo usa. Y de ahí miramos estas grandes filas en las gasolineras. Cuando decimos nosotros, bueno, vamos a estar encerrados, no vamos a necesitar movilizarnos, eso es un comportamiento racional o irracional. Cada uno contéstese allá en sus casitas. Es un comportamiento irracional. ¿Por qué? Porque si usted reflexiona y usa quizás la lógica, no necesita combustible.
combustible necesitan las personas que andan trabajando, las personas de salud, las personas del área de alimentos. Entonces, podemos ir analizando eso. Nosotros hemos tenido comportamientos irracionales, claro, un montón de tiempo, no solo en la pandemia, casi siempre estamos comportándonos sin fundamento, pues. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué actuamos así? Porque de alguna forma nosotros tenemos, sí, nuestra forma de pensar, nuestra propia psicología, pero de alguna forma al ver estas acciones en masa, sí nos sentimos identificados. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo con los demás. Y muchas veces las necesidades que otras personas sienten, pues nosotros creemos que las tenemos, que las sentimos. Por eso es que no sé si a ustedes les ha pasado que alguien se enferma por algo y dice, ay, no, es que me siento mal porque comí algo. Y si yo comí lo mismo, yo ya pienso que a mí también me va a enfermar y me empieza a doler el estómago o me empieza a dar ganas de vomitar. Entonces, eso es un pensamiento irracional. Entonces, al tener pensamientos irracionales, obviamente vamos a comportarnos, pues, o sea, de forma irracional. Estaba dando un ejemplo de algo que a mí me pasó hace unos meses. Yo iba para un lugar y estaban construyendo la carretera, no estaban construyendo, estaban arreglando unos hoyos que estaban en el camino. Entonces había un desvío y ese desvío era de tierra y en medio había un charco, porque supongo que había llovido hace días. La cosa que había una gran fila y había dos formas de cruzar. Bueno, serían tres. Irse en medio, irse al lado derecho o irse al lado izquierdo. Pero todos íbamos por el lado derecho. Entonces, lo más lógico era irse por el lado derecho, no tener que ir a dar esa gran vuelta para el lado izquierdo o pasar en medio del charco. Bueno, yo estoy viendo que todo el mundo se va por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Y yo pensando en eso, digo, ¿cómo es posible que la gente esté haciendo lo mismo? Se está moviendo igual, porque si es más fácil irse por acá. Resulta que cuando ya me toca a mí, yo en mi discurso, me fui por el lado izquierdo, no me fui por el lado derecho. Entonces, quizás por inercia, quizás fue sin pensarlo, o sea, sí estaba pensando en otra cosa, pero me fui por donde todo va. Entonces, eso es lo que hacemos la mayoría. Estamos copiando lo que el otro hace. Entonces, si yo veo que alguien haciendo fila para comprar, digamos, agua, y hay un montón, aunque yo tenga 3 botes en mi casa de agua, de esos botellones grandes, yo estoy pensando como, y se va a gastar el agua. Y cuando yo necesite agua, ya no voy a tener. Entonces tengo que ir a comprar. Me voy a meter a esa fila una infinidad de tiempo sin analizar, sin reflexionar antes que posiblemente sí haya gente vendiendo agua. Entonces, de eso se trata lo que es estos comportamientos irracionales cuando hay todo ese movimiento en masa, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante y lo voy a ligar con la palabra cambio. ¿Por qué? Otro ejemplo. Cuando hablaron acerca del toque de queda y que iban a cerrar San Pedro Sula, un saludo para todos los de San Pedro que van a entender ese ejemplo. La gente salió a comprar a los supermercados y había una fila específicamente en uno de los supermercados de la ciudad y que había un montón, pero un montón de carros haciendo fila, pero, o sea, dando vuelta como a la manzana. Y pasamos y yo digo, qué impresionante esto. ¿Cómo es posible? Esa gente va a quedar 2 horas, 3 horas esperando entrar. Entonces, y cada quien tiene su discurso. No, que es más barato, que hay un montón de cosas y que esto y lo otro. Pero hay algo que los mueve. Primero es lo que conocen. Siempre han hecho eso y siempre han ido al mismo lugar a comprar sus cosas, alimentos. Entonces, cuando estamos enfrente también de una pandemia y de una situación que nos mueve todas las fichas, lo que necesitamos es sentirnos en control, seguir haciendo eso que no queremos perder y por eso vamos al lugar en donde
hemos ido siempre, aunque vamos a pasar 3 horas ahí. Eso es un pensamiento también irracional. ¿Por qué? Porque hay opciones. Solo porque hay un montón de gente esperando no significa que yo voy a ir a esperar. Hay un montón de supermercados, hay pulperías, hay un montón de gente vendiendo que quizás le ayuden mucho más que a este gran supermercado. ¿Ok? Entonces, vamos identificando también las cosas que nosotros hemos hecho como formación en este momento, ¿verdad? Cada uno de los actos que hemos experimentado y los sentimientos que hemos experimentado en esta pandemia. Ahora, ¿por qué se da este estrés? Primero, miedo e incertidumbre, ya lo hablamos, no sabemos qué va a pasar. Me da miedo a cualquier cosa, pero me da miedo. No sé a qué, pero me da miedo. Falta de control. Cuando sentimos que algo se nos sale de las manos, suben nuestras alertas, pero exagerado, y nos llenamos de mucha ansiedad. Vienen los pensamientos irracionales, que es lo que ya habíamos dicho, son pensamientos que no tienen lógica, y por ende comportamientos. Ya son las acciones que nosotros hacemos, y ahorita les presento un ejemplo claro de lo que es esto. Primero, no sé si en Honduras pasó, ¿verdad? Pero sí imágenes o videos de un montón de gente peleándose por el papel higiénico. No sé, la verdad, o sea, no, la única forma que yo puedo socializar el papel higiénico con la pandemia, como para evitarla, es que con el papel se limpia nada más, pero no sé, es posible que la gente esté pensando eso, es posible que la gente lo que vio es que necesito papel higiénico, metió un montón, la otra dijo, yo también necesito, metí un montón, y la verdad es que todo el mundo compró papel higiénico en algunos lugares. Entonces, ¿es un comportamiento racional? ¿Es una idea racional? No, son irracionales. ¿Por qué? Por miedo quizás. ¿Por qué? Por incertidumbre. Ahora, hay un montón de gente que compró un montón de cosas, así a lo bruto, como se dice, entre gel, entre guantes, entre mascarillas, pero eso sí, es racional, es una necesidad. Entonces, ¿se tiene que cambiar mascarilla cada que 4, 6 horas? No lo sé, depende. Pero sí se necesita. Se tiene que poner uno alcohol si está afuera a cada rato, sí, es cierto. Pero eso sí es racional, lo otro no. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo, que eso sí se está dando acá. O sea, yo trabajo en un ente de salud y eso es como muy llamativo. Estas personas que andan, bueno, esta brigada o este grupo de médicos y médicas que andan de zona en zona para poder evaluar quizás o ver si hay casos en las colonias de personas que presenten síntomas o que tengan el virus. Y no sé si a ustedes les cayó un mensaje, una nota de voz a su WhatsApp en donde decía que por favor alarmando y alertando a la gente que no fueran a permitir que esta gente entrara a sus casas porque andaban regando más bien el virus y que andaban con los hisopos contaminados y eso les iba a provocar a las personas esto, lo otro. Bueno, sí, bueno, estamos en un país en donde a las autoridades no se les cree y es entendible. Sin embargo, tenemos que identificar algo y tenemos que analizar, tenemos que reflexionar ese tipo de acciones. ¿Ustedes creen, o sea, si hay alguien, por ejemplo, que se los manda o que les haga ese tipo de conversaciones o les dé esas noticias, ¿cómo es posible que un grupo de personas que son profesionales, que andan de alguna forma exponiéndose también ellos, que tienen fijo familia, que viven con alguien, hijos, hijas, ¿ustedes creen realmente no, en la vida real, en las películas pasa todo, que yo siento que es como una película ese tipo de noticias, pero en la vida real ustedes creen que una persona se puede exponer a eso y a tanto? Bueno, racionalmente no. Y ahí viene también el pensamiento crítico para no caer en esta pandemia, en este estrés colectivo. Necesitamos de alguna forma posicionar con nuestro pensamiento y no creer a cosas falsas o cosas que realmente no hay una veracidad. Ahora, ¿cómo la controlamos? Como le estaba diciendo, información veraz, pensamiento crítico,
que es lo que les acabo de decir. Eliminar todas esas, no eliminarla, pero no ponerle atención a esta de las noticias falsas, buscar fuentes fidedignas, tener también siempre presente su pensamiento, su reflexión. También tenemos que identificar nuestros mecanismos de afrontamiento. ¿Qué vamos a hacer ante un evento así? Por ejemplo, muchas personas lo que hacen es hablar, y eso se necesita siempre. Si usted, otro tip, si usted está solo, está encerrado en su casa, o necesita decir cómo se siente, pues hable con alguien, llámelo, haga una videollamada, compártalo. Entonces, eso es una forma también de afrontar lo que estamos viviendo y cómo nos estamos sintiendo. Los nexos sociales son importantes. Hay otras personas que deciden el hacer deporte, es muy importante. Una rutina es importante durante todo el día que incluya sus cosas del trabajo. Si usted trabaja y tiene un horario de 8 horas, entonces organizar un día antes todo lo que tiene que hacer y respetar todo eso, porque es otra cosa que estamos viendo y otra cosa que nos llena de mucha ansiedad. Estamos totalmente desgastados y cansados aquellas personas que quizás estamos trabajando en casa. ¿Por qué? Porque no tenemos una organización. Nuestro cerebro, nosotros, las personas, necesitamos de alguna forma tener algo ordenado, organizado. ¿Qué vamos a hacer? Porque así usted no se levanta durante en la mañana y dice, ay, no, ¿y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Ya se está programando, entonces hay que evitar eso. Identificar y controlar nuestras emociones y nuestros comportamientos. Ya lo dije, ¿verdad? ¿Qué me provoca esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué me siento triste? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo gestionar esto? ¿Ok? ¿Y qué comportamientos son más saludables? Ahorita los casos de violencia se han aumentado exageradamente, pero impresionante. La gente que no era violenta ya se está volviendo violenta. Y el detalle es que cuando una persona empieza a hacer violenta en una casa, lo que recibe es justamente violencia. Y es lo que está pasando también en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué hacer y no sabe gestionar sus emociones y lo que hace es sacarlo y lo saca de una forma negativa. Ahora, ¿cómo hacemos para poder controlar esto en el lugar de trabajo, en los equipos? Esto de los comentarios, se lo voy a poner claro con un ejemplo. Si en un trabajo, si en una empresa, tienda, lo que sea, hay una persona que sale posiblemente infectada, eso lo primero que se va a hacer es justamente regar, y lo voy a poner así, el chisme a todas las personas. Y empiezan a decir, ah, mira que fulanito al parecer tiene COVID y yo estuve cerca y yo ya me siento mal, que me duele la garganta, y que al final hay un montón de gente que tiene esos síntomas, ¿verdad? O sea, nosotros ya estamos como traumados, pero que a cada rato nos da eso y al final no, es nuestros pensamientos. Eso es, nuestra mente. Entonces, como líderes y como personas que están dentro, controlando, bueno, no controlando, pero sí liderando equipos, hay que evitar eso desde el primer momento y hay que dar información veraz. Hay que dar información oportuna en el momento oportuno para evitar que esto se propague. Acuérdense, cada una de las personas que está liderando necesita tener control de sus emociones y eso ya lo vamos a hablar para que pueda también gestionar a los demás. Si usted está triste, está frustrado, no espere que pueda gestionar a la otra persona que le venga y le dice, jefe, miren que me siento muy mal, que no sé qué hacer, que tengo miedo que me despidan, y quizás usted esté igual. Entonces no puede, es imposible. Y al final no está haciendo nada, no está resolviendo. Entonces, como gerentes, como líderes de empresas, necesitan. Y como personas que trabajan también necesitan. ¿Por qué? Porque están en contacto con demás personas, con sus compañeros. Y para que el ambiente sea oportuno en este momento de crisis,
ustedes de alguna forma tienen que poder controlar eso. Ahora, ¿qué es inteligencia emocional? Como pueden ver, dicen que según algunos expertos, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de aprender a reconocer, canalizar y dominar los propios sentimientos, empatizar y manejar los sentimientos que aparecen en las relaciones con los demás. No es solo conocer los suyos y gestionarlos, sino también empatizar con los demás. Hay un problema en los seres humanos, y lo voy a decir así porque la mayoría de personas en algún momento pasamos por eso. Hablamos desde nuestra experiencia, ya sea en relaciones amorosas, de familia, relaciones de compañeros. Hablando de específicamente esto, compañeros. Por ejemplo, digamos que en los trabajos hay muchas guerras de poder. Estas guerras de poder siempre son como yo me quiero posicionar sobre el otro, yo hago mejor las cosas, yo soy más efectivo, más eficaz. Y siempre estamos como tratando de ir sobre el otro. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Cada quien tiene la razón, cada quien sabe por qué lo hace. Muchas veces es necesidad de ser vistos, y eso es lo que estaba diciendo en el webinario pasado. Las personas que quieren posicionarse de alguna forma sobre otros necesitan eso, que los vean. Y eso puede tener un nexo desde la infancia. Necesitan hacer todas las cosas para sentirse bien, para tener el poder. Y así, de alguna forma, sí se pueden controlar, pueden estar estables. Si eso no funciona y si hay otra persona que viene y choca, esto hace un desequilibrio. Y ahí es donde puede provocar, digamos, sentimientos. Quizás es que yo lo estoy dando todo y nadie me valora. Yo estoy tratando de hacer lo mejor posible y nadie ve lo que estoy haciendo. Ahora, cuando nos ponemos en este plan como de víctimas, porque la verdad es que la mayoría de personas en algún momento, en alguna ocasión, hemos pasado por eso, lo que estamos haciendo es ver solo nuestra parte. Es yo me siento así, a mí me hicieron esto, pero estoy evitando y no estoy viendo que la otra persona también está viviendo otra cosa y que quizás yo también contribuí para eso. Entonces, cuando tenemos inteligencia emocional, reflexionamos, identificamos nuestras emociones. ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Qué me lleva a hacer este sentimiento? Y al final, ¿cómo gestiono este sentimiento? Por ejemplo, el enojo, ¿cómo lo gestiono? Si estamos en una discusión con un compañero, pues si no queremos seguir en eso, retirarnos. Uno se retira, respira profundo, reflexiona, analiza, ve puntos, no solo el mío, el de la otra persona, el por qué también reaccionó con violencia, por ejemplo, si están peleando. Y ahí de alguna forma sí se hacen consensos, ¿verdad? Se llega a conclusiones. Pero lo que pasa y lo que generalmente en las organizaciones y con compañeros, lo que pasa es justamente si una persona llega enojada y le contesta mal a la otra persona siente que es que está enojada con él o con ella y ya se siente mal. Y dice, ay, no, ves, si yo le estoy hablando y este se pone todo feo ahí, mejor yo no le voy a hablar, que agradezca más bien que yo le estoy hablando. Si otros ni le hablarían y lo toman bien personal, pero lo están tomando como ellos, ¿verdad? Ellos lo están experimentando así, pero no cabe la reflexión en ese momento que quizás esa persona que me contestó mal, quizás no me contestó mal a mí directamente, sino que quizás tiene rollos en la cabeza, está preocupado con esto de la crisis, pero no lo entendemos. Entonces, cuando tenemos inteligencia emocional, vemos las dos vías, ¿verdad? Lo que me están dando, entendemos, reflexionamos y también cómo yo me estoy sintiendo. Según Goleman, hay dos mentes, la racional y la emocional. Para que haya éxito en nuestras empresas, cuando lideramos o cuando trabajamos, estas dos tienen que estar juntas, tienen que tener balance. La mente racional es la reflexión, la reflexiva. Por ejemplo, si tomamos la situación anterior, es pensar, bueno, quizás no me está contestando directamente a mí, quizás tiene algún problema, quizás alguna de las familiares está enfermo.
o quizás está preocupado porque él considera que se puede infectar porque tiene que andar de arriba para abajo y por eso me contesta a mí. Y la mente emocional es controlar esas emociones, identificarlas y gestionarlas. Se supone que más del 70% del éxito dentro de las empresas depende de la inteligencia emocional. Y rompemos el tabú que las personas que sacan que 100%, 90% en las calificaciones son más exitosos. No, la inteligencia emocional se vive en general, en las relaciones de familiares y también en las relaciones de trabajo, en nuestra vida en sí. Entre más tengamos capacidad para controlarlas, evitamos ansiedades, estrés, decepciones, todos esos sentimientos quizás negativos, porque podemos y sabemos que vamos a salir de esa y entendemos por qué nos sentimos así y hacemos cambios. Elementos de la inteligencia emocional, podemos decir que la autoconciencia, que es lo que les estaba diciendo, entenderme, ser consciente de lo que estoy sintiendo. Muchas veces uno le pregunta, por ejemplo, yo le pregunto a mi paciente, bueno, dígame, ¿cómo se siente hoy? Bien. Eso es todo. Bien. Bueno, pues sí, pero ahondemos. ¿Qué es sentirse bien? Ah, no, más o menos. No me da una respuesta clara. Eso no es conocerse, ¿verdad? Eso no es autoconciencia. Cuando empezamos a identificar, no es que me siento alegre, hoy me levanté súper motivado. ¿Por qué? Esto y esto y esto y esto. Y eso es ser autoconsciente de lo que estamos sintiendo. Y por otro lado, la autogestión. ¿Cómo gestionamos esas emociones? Y muchas veces gestionamos solo las negativas, porque consideramos que las positivas como la alegría, el entusiasmo, es lo mejor. Sin embargo, estas negativas, que lo que yo considero, bueno, yo no considero que sean negativas, más bien son como el empujoncito que nos dan para poder hacer cambios. ¿Cómo gestionamos eso? Si estoy muy triste, ¿cómo hago esta gestión? Primero, identifico por qué estoy triste. ¿O por qué me siento tan frustrado en una empresa? Ahorita, justamente en esta cuarentena. Muchos están muy desmotivados. Y yo he recibido llamadas en donde me dicen, no sé qué hacer, necesito regresar a trabajar. Estoy harta, no duermo porque eso pasa mucho, hay muchas alteraciones de sueño, no duermo, se me ha quitado el apetito, necesito eso, necesito salir. Pero bueno, ¿cómo lo está gestionando? Igual, no puede salir. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a mover de ahí? Entonces, el sentimiento de frustración, sí, ya lo reconozco, pero ¿qué va a hacer? ¿Le sirve algo quedarse en eso? Si cuando se levanta no hace absolutamente nada y no busca, no es creativo, no hace la rutina necesaria para poder avanzar, bueno, entonces habría que ir viendo cómo autogestionamos eso, ¿verdad? Y mucha gente lo que hace es justamente con las rutinas, meditando, que es muy importante, es una recomendación, mínimo 15 minutos todos los días. Hay gente que hace yoga, hay personas que esto, lo de la respiración, que es muy importante, la respiración profunda 3 veces al día, cuando nos sentimos muy agotados, muy agobiados y que tenemos esta angustia y esta ansiedad, y así podemos gestionar eso. Ahora, elementos que subyacen la inteligencia emocional, tenemos hay varios. Empatía, que es lo que les estaba diciendo, ponerme en los zapatos del otro, no solo ver lo que yo estoy sintiendo. Y aquí voy a hacer bien, quiero enfocarme en esto porque mucho le está pasando a los líderes. Están bien desmotivados. ¿Por qué? Porque sienten que están haciendo cualquier cosa para que su equipo esté bien, pero no hay retroalimentación, no se sienten recompensados. Ahora, cuando sentimos que estamos dando mucho y no estamos recibiendo, ¿qué nos sentimos? Frustrados. Y a veces nos amargamos y nos enojamos y decimos, es que qué barbaridad, que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible y estos no están colaborando. Sin embargo, esa es su realidad y tiene que tenerlo en mente. Usted lo está viviendo así, pero usted no sabe si la otra persona está súper desmotivada también. Y la persona cuando está desmotivada no quiere ni hablar. Cuando la gente está triste no quiere hablar. Lo menos quiere hacer es decir lo que está triste, porque si le preguntan se pone a llorar, entonces por eso lo evita.
Y ese es el problema con las emociones. Siempre estamos tratando de evitar eso que nos hace sentir dolor, pero es parte de nuestra vida. Entonces, hay que ser empáticos, hay que ver que la otra persona tiene su realidad también. Asertividad, comunicación asertiva, decir lo que yo pienso, lo que yo siento sin lastimar al otro. Eso es necesario. Y en este momento también. Ahorita todos andamos con los pelos de punta, como se dice, bueno, como dicen varios, andamos tan angustiados, preocupados, estresados, que lo más fácil es hablar agresivamente. Sin embargo, eso no ayuda. Entonces, habría que ser más asertivos, habría que enfocarnos y poder adaptar esas palabras, ese tono de voz, para que la gente no se sienta sensible también, o sea, no se sienta afectada porque anda sensible. Conocimiento y autogestión de sus propias emociones, pues ya lo hablamos, la autorregulación, que sería como la autogestión, cómo lo voy a controlar. Flexibilidad y adaptabilidad, personas inteligentes emocionalmente, son flexibles, me salgo de la caja, soy creativo, veo qué hago. Por ejemplo, equipos de trabajo. Ahora, hay mucha gente que está inactiva. Líderes, gerentes, frustrados, porque no saben qué hacer con su gente que está desmotivada. Empecemos a ser recursivos. Hay redes, hay grupos de WhatsApp, hay formas de crear lazos, hay formas de educar y hay formas también de llevar un poquito de alegría y un poquito de humor a la gente. Entonces, creo que eso podría funcionar. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos porque si no desaparecemos, según una teoría ahí. ¿Sí? La gente que no se adapta, muere. La especie que no se adapta, muere. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros. ¿Y qué estamos haciendo también por los demás? ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo desarrollar mi inteligencia emocional? Primero, somos seres humanos. Entendemos las cosas de diferente forma que los otros. Antes de ser empleado, antes de ser empleador, somos seres humanos y si no conocemos nuestra forma de reaccionar ante las emociones, si no las controlamos, difícilmente vamos a poder controlar o gestionar emociones de los empleados. Y difícilmente vamos a poder gestionar nuestras emociones desde el punto de vista como empleador. Ahora, ya les dije, ¿cómo la desarrollo? Pues primero identificando, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Después, la controlo, la autogestiono, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Qué hago? ¿Soy empático? ¿Soy asertivo? No. Primero hay que revisar algo. Las personas que tienen inteligencia emocional no significa que todo van a ser sí y que todo va a ser como le doy todo mi corazón a los demás. No. También conocemos nuestros límites y sabemos qué es lo que podemos dar y qué es lo que no podemos dar. Y en este momento, quizás como personas con equipo a cargo, es ¿cuál es mi límite? Yo me siento así, yo entiendo que la otra persona se siente así, pero ¿cuál es mi límite? Porque si yo doy más o si yo doy menos, o me frustro o me siento culpable. Y eso no es bueno porque es autolatigarse. Ventajas de la inteligencia emocional en las empresas: mayor productividad, en efecto, quizás esto es en general, no solo dentro de la crisis, es siempre. Estabilidad de los empleados, mejora el manejo de las situaciones difíciles, mejor servicio de atención al cliente, esto es muy importante, apúntenlo, mejora la comunicación organizacional. Si gestionamos nuestras emociones, el ambiente va a ser mucho más agradable. Por ejemplo, si usted tiene una relación un poco, voy a usar esta palabra porque está bien famosa, si usted trabaja con una persona tóxica, digamos, y esta persona tóxica anda hablando de usted, ejemplo, o anda diciendo, ay, si es que yo lo que estoy esperando que esta mujer o este hombre me mande lo que tengo que hacer, porque si no, no termino y a mí me van a regañar, pero como este siempre anda haciendo otras cosas, bla, 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 bla. Y usted se da cuenta de eso. Si usted le sigue el juego y si le sigue como la misma forma de actuar, ambos están siendo tóxicos. Porque si no manejamos nuestras emociones,
vamos a caer en las redes. Es lo mismo cuando usted vive con una persona que es abusador o que es agresivo, usted se vuelve agresiva. Entonces, eso es lo que pasa en las empresas. En este momento, el manejar eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos en ese caso, en ese ejemplo? Hablando. El diálogo es muy importante. De una forma, una comunicación asertiva, sin atacar, porque obviamente le van a devolver el ataque, creando consensos y de alguna forma mostrando mucho respeto con la otra persona. Si eso no funciona, pues hay otros mecanismos. Ahora, ya casi finalizando, tenemos tips para liderar en tiempo de crisis. Esto es algo muy importante y a la vez es muy difícil, porque no estamos presentes, porque la gente no está en sintonía, porque cada quien anda por un lado y por el otro, y eso es lo que hace es justamente más incertidumbre. Hay muchas personas preocupadas porque como no van al trabajo, lo van a despedir, y eso hay que reforzarlo, porque como sociedad, nuestro sistema y a nosotros, bueno, nosotros desde pequeños estamos como en función de hacer algo para que me den. Si yo no estoy haciendo nada, me siento inútil. Y si yo no estoy trabajando, obviamente no sirvo para la organización, no sirvo para la empresa. Entonces, la primera idea que me viene es que me van a despedir. Y muchas veces está pasando eso. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del otro. Entonces, ustedes como líderes o personas que tienen empresas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Primero, deben conocer a su equipo de trabajo. Necesitan de alguna forma ver cómo es la dinámica entre ellos, cómo se llevan, cuáles son las necesidades grupales. Necesidades grupales en este momento es por lo menos tener trabajo, que le den un sueldo. Esa es la necesidad general. Algunos otros grupos quizás no sea esa. Pero también necesitamos identificar necesidades individuales. Y una persona en el otro webinario preguntó que cómo hacía porque tenía que gestionar emociones de 10 personas. ¿Cómo hacía eso? Pues, la verdad es que lo más conveniente es dentro del diálogo. ¿Cómo le escribe? Quizás si es una persona no tan abierta, sí, que es como muy esquiva para hablar justamente de sentimientos, no es necesario que usted venga y le diga directamente, porque como líder debería de conocer la personalidad de cada uno, los temperamentos o la forma de ser. Entonces, basándose en eso, busque estrategias. Como líderes tenemos que ser recursivos, creativos, como había dicho antes. Entonces, busque estrategias para poder acercarse. ¿Qué es lo que pasa cuando hay eso? Cuando alguien le escribe, o así de la nada, espero estés bien, ¿cómo estás? O le manda algo, por ejemplo, alguna reflexión, o le manda, con los chavos, por ejemplo, funciona mucho lo de los memes para poder entrar a ese campo. Entonces, el objetivo es buscar una forma para conocer, para saber cómo están y no ser tan invasivo. Pero si ustedes como líderes ven que estas personas necesitan y están abriendo la puerta, como empleados van a sentir que sí tienen un apoyo. El problema ahorita es que nos sentimos solos. Lo voy a generalizar. Sentimos que estamos en el limbo y no sabemos qué va a hacer y qué va a pasar. Entonces, como empleado no tenemos que desmotivarnos, entonces, pero eso depende de la gestión de la empresa y del líder, ¿verdad? Fomentar la cohesión, lo que se estaba diciendo, el hecho de que estemos separados y cada uno haciendo sus actividades en su casa. Sí hay plataformas y no solo hablar de trabajo, hablar de temas lúdicos, quizás solo charlar. Por ejemplo, ahí estaba viendo que tenían estaba en una videollamada y les estaban presentando los hijos de cada uno.
Eso es cohesión. Y en este momento necesitamos eso. ¿Por qué? Porque no solo, porque nos desligamos, y eso es una forma de gestionar todos estos pensamientos y todas esas emociones. Entonces, se estaban presentando los hijos, había uno con un perrito y le dijo, este es mi perrijo. Entonces, de alguna forma eso hace la unión. Gestión para gestionar personas y no organizaciones. ¿Qué significa eso? Es que mucha gente, y cuando estamos hablando de equipos, toma decisiones en base al equipo. Pero si usted lo pone así, hay una persona que tiene, que está trabajando con usted, digamos, de 22 años, que vive con sus papás, que no paga renta, que lo que gana una parte lo ahorra, otro se la gasta, y hay por otra parte un papá que la única persona que trabaja es él y que está su familia ahí. Las necesidades van a ser totalmente diferentes. Entonces no va a basar usted una decisión o un plan para su equipo sabiendo que hay necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente que se le va a frustrar y hay gente que se le va a deprimir. Y su responsabilidad justamente es eso, evitar que esto pase y que esto contamine a todos los del equipo. ¿Por qué? Porque van a haber rumores, siempre hay rumores. Entonces, para evitar esos rumores, obviamente se tiene que hacer ese tipo de cosas. Bien, la siguiente, gestionar bien asignaciones, teletrabajo, rutinas. Importante, importantísimo esto, rutinas. Conservar su tiempo, su horario de trabajo. Tanto las personas que están liderando como las personas que están trabajando. Si empieza a trabajar a las 8, termine a trabajar a las 5 y cierre todo. Si no tiene una rutina y si lo que está haciendo en su casa no es trabajando, igual haga una rutina. ¿Por qué? Porque eso lo mantiene activo. Ahora, teletrabajo ahorita es un tema como entre que tiene sus pros y sus contras. Dentro de sus contras es que la gente se está cansando más, porque se está esforzando más. El hecho de no estar en contacto en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y el tener que estar en una pantalla identificando y tratando de escuchar bien todo, viendo, sobreesforzándose de alguna forma, nosotros nos cansamos mucho. Entonces hay que bajarle estas actividades, ¿verdad? Ser disponible y accesible siempre, siempre. Actualizar sobre situación actual o cambios, evitar información falsa. Bien, necesitan de alguna forma por medio de comunicados, circulares, de estar pendiente de esto. Los departamentos de recursos humanos en este momento tienen que hacer una acción formidable, ¿sí? Estar pendiente, diciendo qué va a pasar, qué es lo que puede pasar, porque qué es lo que últimamente he visto, que le pagan un mes a una persona y al siguiente día ya la despiden. Le tiran la noticia rápido, así, de la nada. Y esto crea frustración, crea ansiedades, crean crisis y un montón de cosas. Entonces, entre más alerta o entre más claro sea la información que se le esté dando a la gente, es mucho mejor. Ahora, respetar y proveer el uso de material de bioseguridad. Un ejemplo, personas que todavía están trabajando, que todavía tienen un espacio, tienen que estar en contacto con gente. La gente necesita sentirse segura. Si la persona está encerrada es porque necesita sentirse segura, porque ahí adentro de la casita no le va a llegar el virus. Ahora, si está fuera y no cuenta con este material, estas personas se le van a descompensar. Estas personas van a andar en crisis de ansiedad siempre. Entonces, como líderes, como empresarios, necesita, no sé de qué forma, porque ahorita también todo este material está agotado, pero tiene que de alguna forma, para que esta persona se sienta bien, proveerle. Fíjense que hay un caso de una persona que estaba muy mal, estaba súper ansiosa, estaba preocupada, ella tiene 2 hijos, trabaja en salud, y la refirieron a la psicóloga. Entonces ella claramente dijo, no, es que yo no quiero una psicóloga. A mí lo que yo necesito en este momento es que me den todos los implementos
mis mascarillas, N95, guantes, todito mi equipo de bioseguridad y yo estoy bien. Yo no necesito hablar con una psicóloga, así, frontal. Y tiene razón, la necesidad es esa. Entonces, hay que conocer necesidades y hay que proveer necesidades. Tips para manejar crisis cuando estamos hablando de empresas familiares. Aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque los vínculos son distintos. Siempre hay una persona de la empresa que es el líder, o que es el dueño, o que es socio mayoritario, y siempre está en pro del bienestar de los otros. Está preocupadísimo porque eso se acabe y que su familia quede desamparada. Por otro lado, están esos que son más relajados y que dejan el clavo al otro, que vea él cómo se lo soluciona. Si es esto que está pasando, les digo que tienen que hacer cambios. Primero, comunicación en ambas vías, clara y continua. ¿Qué van a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente una parte? ¿Cómo se siente la otra? Planes socializados. Plan A, plan B, plan C, cualquier plan que se tenga si no funciona. Pero estar en conexión. ¿Qué les conviene a cada uno? Consensos. Se necesita discutir qué es lo que va a llegar. Y escoger un punto en donde la decisión pues sea que sea lo mejor para todas las partes. Entonces es necesario eso. Y los insumos de bioseguridad es lo mismo. Ahora, cuando estamos hablando de empresas familiares, no olvidarse que necesitan expresar lo que sienten. Y por ejemplo, reuniones, ya sea virtuales, ya sea presenciales, quizás abrir un paso a eso de las emociones, ¿verdad? Cuando empezamos a sacarlo o decir lo que sentimos como que hasta todo el dolor o quizás la presión de la cabeza, hombros, sale. Entonces, podría ser un buen momento para empezar a decir también las cosas buenas de los demás, a decir lo que esperan de los demás, ¿verdad? A revisar todos los logros que tenían antes y a revisar también los logros que tienen en este momento, atesorar lo que están haciendo y los avances que han tenido. Entonces, es muy importante eso. Y ya para terminar, pues recordarles siempre que antes de ser empleado, antes de ser líder, empresario, somos seres humanos y que todos y todas estamos en esto viviendo nuestra propia lucha. Y cuando nos desligamos de que la otra persona siente, nos volvemos egoístas. Entonces habría que ver, ¿verdad? Pero igual, necesitamos de alguna forma seguir adelante y empezar a hacer cambios necesarios. Y ahorita ya tenemos el espacio de preguntas y respuestas para ver cuáles son sus incógnitas y poder responderlas. Excelente, muchas gracias Alejandra por la presentación y por compartir este conocimiento que muy seguro nos es muy útil a todos. Vamos a empezar y recordarles de que pueden votar las preguntas que ya están publicadas y si no hay una pregunta parecida a la que ustedes tienen, escribirla y votar todas aquellas que les interesa respondamos con mayor prioridad. Así vamos de momento con la más votada actualmente y es de Stephanie. Nos dice Stephanie. ¿Cómo podemos tratar con personas o colaboradores que todo lo de su trabajo les molesta, que se quejan de todos, contaminan a las demás personas y se molestan porque luego no se toman en cuenta en muchos otros de los proyectos de trabajo de equipo y que tampoco aceptan sugerencias para mejorar? Alejandra. Ok, bien, lo que yo les estaba diciendo, porque esta pregunta así es como es muy frecuente, ¿verdad? Tenemos que tener algo claro como compañeros de trabajo. Ese tipo de personas nos las vamos a encontrar en cualquier lugar donde vayan a trabajar y en su comunidad, en cualquier sitio, pues. Hay cosas que usted puede controlar y cosas que no las puede controlar. Lo que usted puede controlar es cómo usted perciba y reciba la información de esta persona, ¿sí?
Entonces, si nosotros nos vamos al juego, porque nos incomoda totalmente que una persona sea así, estamos entrando al territorio de él y nos estamos contaminando. Entonces, tener claro que nosotros como seres humanos y como compañeros de trabajo vamos a poder controlar ciertas cosas, pero no la acción de otra persona. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer como para disminuir eso? Muchas veces eso se puede trabajar igual con talleres, con formación, con diálogo. Y lo vamos a decir así, específicamente. Hay una técnica que se llama modelado, juego de roles también, en donde una persona actúa como la otra. Entonces, cuando a usted lo enfrentan como un espejo suyo, es como que le cae el 20 y como que reflexiona. Entonces, muchas veces lo que pasa con estas personas es que de alguna forma se necesitan, andan muy frustrados, súper, súper frustrados. Es muy posible que no estén cómodos ahí. Entonces, hay personas muy tóxicas que están dentro de las organizaciones y que no sé por qué siguen ahí. Entonces, habría que ver como gerente, como líder, ver todas estas estrategias como entre diálogo, como entre talleres en donde puedan expresar lo que sienten del uno, del otro, obviamente con responsabilidad y con respeto, con técnicas como el juego de roles, para que la gente vaya entendiendo, para que la gente vaya como identificando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa, David, con esto? Es que empezamos y señalamos, juzgamos, nos cae mal que la gente sea así, y como seres humanos es cierto, pero no sabemos la tormenta que está viviendo esa persona. Es muy posible que lo que esté haciendo es que quiere que lo despidan o la despidan. Entonces habría que ver, ¿verdad? Habría que revisar primero cómo se siente. Cuando usted se acerca a estas personas que son tan tóxicas y que le habla de ser humano a ser humano sin ninguna posición y empieza a preocuparse por él, es increíble cómo se le baja, se le baja. Una vez yo hice un ejercicio en un equipo de trabajo y lo empecé a replicar todos los viernes de las semanas. Y el objetivo era que se dijeran cosas bonitas todos. Yo escogía, usted le dice a ella cosas bonitas, usted le dice a él cosas bonitas. O sea, no de enamoramiento ni nada, pues, pero de cosas, cualidades que a ella o a él le gustaban de esa persona. Y como mágicamente el ambiente empezó a cambiar. Quizás necesitamos también empezarnos a hablar bien bonito, ¿verdad? Decir cosas que nos levanten. Quizás esta persona está bombardeada justamente de cosas negativas. Y si nosotros nos vamos a ese cambio, a ese campo, nos vamos a volver negativos y nos va a chocar todo eso. Y hay otra cosa también, que muchas veces las cosas que nos molestan de los otros es porque son reflejo de nosotros o de nosotros. Entonces habría que analizar también. Excelente, gracias por la respuesta, Alejandra. Vamos a la siguiente pregunta más votada. Les recuerdo que por favor voten aquella pregunta que se parece a la que ustedes desean hacer. Tenemos 9 preguntas en cola. Vamos a tratar de evacuarlas todas, Alejandra. Nos dicen, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones intensas y las preocupaciones reales que vivimos en este momento? Yo procuro mantener mi rutina y mi mente ocupada, pero por ejemplo, me angustia el no tener ingresos hace un mes Claro. y medio. Y entre otras muchas cosas que son amenazas reales en este momento. ¿Qué podemos hacer, Alejandra? Claro, primero hay que identificar nuestra realidad y dónde estamos parados. El no sentir, el no tener ingresos, a todo mundo nos va a preocupar, es cierto. O sea, con eso es un poco complicado venir y decirle yo, no, pues haga esto, respire, piense positivo. No, eso es imposible, es ilógico también. Sin embargo, en este momento, ¿qué es lo que puede hacer ella? Identificar, ¿qué puedo hacer para generar algo? ¿O quién me puede apoyar? ¿Quién es la persona de apoyo? Cuando estamos en una situación de tanto estrés y cuando estamos hablando de economía, sí nos cerramos mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a generar nosotros, pero llega un momento que necesitamos de otras personas. Y si buscamos opciones,
y si vamos viendo qué plan puedo hacer como para poder gestionar esto del dinero, y si hay una persona que me está apoyando, e ir identificando todo eso, cómo ella ha llegado hasta este momento, cómo ha vivido un mes sin ingreso, cómo lo ha hecho. Sí está viva, pero ¿qué hace? ¿Tiene alimento? ¿Cómo lo consiguió? Es como ir viendo eso también, ¿verdad? Estamos tan alejados, estamos tan preocupados por lo que va a pasar y no estamos enfocándonos en lo que nos está y lo que tenemos en el momento. Hay personas que están complicadas exageradamente con el dinero, sí. Hay gente que no tiene cómo comer, pero de alguna forma va pasando, no sé cómo, pero sí va pasando. Entonces, creo que esto de la actitud positiva y esto de la rutina que ella está haciendo, pues sí, es muy importante. Pero creo que más allá de eso, sí es como identificar en dónde está parada. Es vivir ahorita, aquí y ahora. Si tengo alimento, revisemos, tengo alimento, por lo menos tengo para hoy. Hoy comí y doy gracias por eso. Hoy dormí y doy gracias por eso. Hoy estoy sana y doy gracias por eso. Entonces, es como agarrar eso. En este momento, lo único que yo puedo decir es que no podemos llorar por lo de pasado, porque ya no podemos hacer nada y tenemos que tratar de no llenarnos de ansiedad por el futuro, porque no vamos a saber, nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que tenemos es lo que estamos viviendo en este momento. Traten de agarrar las cosas así y, y prepararnos también, obviamente, buscar opciones, planes e ir eliminando. Si no me funciona eso, busco otro. Pero recuerde que quizás no es la primera ocasión que ha pasado esto. Todos en algún momento hemos estado en crisis, ahorita como obligado, ¿verdad? Pero muchos hemos tenido crisis en algún momento. Quizás nos han despedido y quizás hemos sentido que no vamos a poder, pero podemos. Empiece a recordar eso, todas esas faltas que ha tenido y cómo ha salido adelante. Excelente, gracias por la respuesta, Alejandra. Vamos a la siguiente. Esperamos haberle podido responder a nuestro colega de parte de la audiencia su pregunta. La siguiente pregunta es de parte de Olman. Nos dice, ¿qué técnica aplicar con la inteligencia emocional para que exista empatía en el ambiente y podamos alcanzar los resultados en el trabajo? Alejandra. Ok, ¿qué técnica? Bueno, a ver, no es como que haya una técnica específica, o sea, no que yo conozca, ¿verdad? Pero yo creo que entre más sepamos el uno del otro, vamos a entender su realidad. Entre más espejos diferentes tengamos, vamos a entender lo que está pasando con la otra persona. Es, por ejemplo, cuando la gente mira televisión, cuando mira esas películas súper tristes y que uno empieza a llorar. Pues yo soy bien chillona con las películas, pues entonces es como que me meto tanto en lo que la otra persona siente porque me lo están reflejando, porque lo estoy viendo, porque yo lo estoy viviendo. Pero si no conozco a la otra persona, no conozco la realidad de la otra persona, difícilmente voy a empatizar con ella. Entonces, es muy importante esto de los círculos de diálogo, estos círculos de conversación, quizás grupos de apoyo se pueden llamar por otro lado, y es hablar, quizás no de trabajo, es hablar cómo nos sentimos. Y los profesionales de salud dentro de las empresas, por ejemplo, los psicólogos industriales, muchos hacen eso, ¿ok? Hacen estos círculos, como descarga emocional se llama. Entonces, entre más en contacto tengamos con las emociones de los demás, más rápido podemos ser empáticos. ¿Por qué? Porque nos ponemos del lado del otro. Y ahí conocemos, pucha, es cierto, hasta yo reaccionaría así y empiezan a ver esa retroalimentación. Hay que tener claro algo, nosotros no somos una isla, nosotros no podemos con todo. Y hay que tener identificado eso también dentro de las empresas. Cada uno tiene su mundo, sí, pero está conectado con los otros, porque si usted tiene problemas económicos exagerados con préstamos y eso, lo va a reflejar con sus compañeros de trabajo, va a estar súper frustrado.
Y es posible que mire que su compañero de trabajo sale a todos los días al cine, por ejemplo, y se va a frustrar más. Va a decir, qué barbaridad, y yo con tantos problemas económicos y esta gente desperdiciando el dinero. Pero bien, no conoce la historia de la otra persona también. Entonces, entre más abiertos seamos con nuestra historia, es mucho más fácil que otro entienda. Y con estos círculos de descarga es muy importante. Ok, excelente. Gracias, Alejandra, por la respuesta. Vamos a la siguiente. Les recuerdo, por favor, de votar las preguntas que ya están publicadas para responderlas con prioridad. Vamos a prolongar un poquito el tiempo para tratar de dar respuesta a la mayoría de sus interrogantes. Y bueno, vamos a la siguiente, Alejandra. Dice, la siguiente pregunta es de Ricardo Salmerón. Nos pregunta, ¿cómo encontramos el equilibrio en estar disponible y tener una rutina definida si se trabaja desde casa siendo un líder de una empresa? Y esta se parece a la que nos pregunta don José Daniel Taura, en cómo lidiar con la frustración de que el equipo de trabajo no establezca horarios de trabajo en casa. Alejandra. Ok, eso de la frustración es bien divertido porque creo que le está pasando a un montón de gente. A ver, cuando hay lineamientos bien establecidos y cuando hay un liderazgo bien, como bien disciplinado, podemos decir, la gente lo va a seguir y la gente lo tiene que seguir. Ahora, cuando hablamos de flexibilidad y accesibilidad, como líder tiene que tener límites. Tampoco es que va a dejar el celular y esperar que le contesten a las 10 de la noche, porque sé que está pasando. No, es poner desde el principio reglas. Están lejos, pero vamos a seguir los mismos parámetros como si estuviéramos en el presente. Y la verdad es que lo que se tiene que hacer con el equipo es informar, es dar mensajes claros, mensajes breves y de forma ordenada y casi todos los días, porque la gente no entiende. Y no en el mal sentido de la palabra, sino que tiene tantas cosas en la cabeza, están en su casa, a veces pueden hacer comida, se le va 2 horas, pero sí, hacer conciencia. Y los de recursos humanos o las personas líderes, de alguna forma, tienen que hacer eso. Diálogo, reuniones, todos los días, quizás 5 minutos, vamos a hacer esto y esto y esto. Poner tiempo límite. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos sí tienen trabajo y hay un montón de gente afuera que no tiene trabajo. Entonces, concientizar así, ser un poco como confrontativo también cabe, pero de forma asertiva, no agresiva. Entendemos que eso está pasando, pero necesitamos también cuidar trabajo y ser responsables. Entonces, poner tiempo límite y de eso depende de la persona que está, el jefe. Excelente, gracias por el aporte, Alejandra, y esperamos haberle respondido a Ricardo y a don José Daniel Taura. Un gusto que nos estén acompañando. Nos dice otro espectador, ¿cómo puedo mejorar la relación laboral cuando se trabaja con personal que ya se dio capacitación al respecto y se ha hecho lo posible por tratar de mejorar la relación laboral? Sin embargo, todo sigue igual y ahora en tiempo de crisis la tensión es aún mayor. ¿Cómo me quito la inseguridad que estas personas dentro del equipo solo buscan la manera de hacernos quedar mal? Alejandra. Ok, como gerentes, como empresarios, primero siempre tiene que ver el beneficio de todo, en general. Y ahí sí voy a ser bien clara y quizás me voy a salir como de esta fase de consenso. Si ya nada funciona, es porque de alguna forma esa persona lo está provocando. Ya no quiere estar ahí. Entonces hay que tomar decisiones. O sea, si no entienden, después de capacitación, reforzamiento, quizás no es para ese puesto. Entonces, entiendo que en este momento todo se va a agravar y en este momento es bien complicado el tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, si hay una persona que contamina, hay un montón de gente que va a salir contaminada. Y nadie es indispensable, absolutamente nadie. Entonces, como gerentes o como líderes, como supervisores, es bien difícil muchas veces poder controlar eso.
pero si ya se buscó toda la manera, pues hay que tomar decisiones. No se puede seguir así. Ok, gracias Alejandra por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta de parte de Heidi. Nos dice, ¿cómo puedo evitar procrastinar en mi trabajo en casa? ¿Me podrías dar algunos consejos, Alejandra? Ok, la procrastinación la tenemos la mayoría de personas. Primero es la rutina, y es apegarse a la rutina, es obligarse a, es poner horario, y es obligarse. El detalle es que si solo me levanto así nomás, y si yo sé que lo puedo mandar, que si solo tengo que hacer una lista, por ejemplo, una lista, nada más, no sé de qué, pero de lo que ustedes tengan que hacer, y esto me toma 15 minutos, pero digo, ay, no, sí, tengo hasta las 7. Su cerebro entiende eso, le está dando una orden a su cerebro. Y esto puede alargarse todo este tiempo. No, es poner hora. De 7 a 7 y media hago esto. De 7 y media a 8 hago esto. Y así sucesivamente. Y cumplirlo. Pero eso es solo usted. Solo Heidi lo puede lograr. Escriba su rutina, vaya haciendo check, vaya tachando lo que va haciendo, vaya poniendo si termina a tiempo y vaya viendo la evolución, porque si usted tampoco mira algo tangible, solo lo hace, tampoco siente que lo hizo. Entonces eso podría ser una opción. Ok, gracias Alejandra. Vamos a la siguiente rápidamente. Y esta es una consulta para usted en cuanto a qué ha pensado hacer para poder atender mejor a sus clientes de la clínica vía virtual y lograr esa conexión necesaria con los resultados que usted espera. Es una pregunta más para Alejandra como psicóloga. Alejandra. Ok. Bien. Pues ahorita básicamente sí me estoy como adaptando. Tenemos una guía y tenemos un formato más adaptado para este tipo de atenciones. Pues la atención clínica en cuanto a confidencialidad, en cuanto a ética, es la misma. Buscamos un espacio en donde estemos solos, en donde estemos cómodos, le pedimos lo mismo a los pacientes o a las pacientes. Sí hay algo muy importante también con esto. Tenemos que estar totalmente descansados. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de atención tras atención tras atención, es mucho más complicado, es mucho más cargado. Entonces, yo lo que estoy haciendo es pongo una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no, porque así mi autocuidado y yo me tranquilizo. Tomo algo, me relajo, me desconecto y empiezo de nuevo para no colapsar. Pero eso es muy importante porque si yo estoy atendiendo, estoy tratando de entender el tono de voz que la persona me está poniendo, los gestos, y a veces ellos no tienen como para trabajar, para dar terapia virtual, entonces lo hago por teléfono. Entonces estoy pendiente de la forma que me está hablando, del tono de voz que está usando, si se quebró en algún momento, abordar eso. Entonces, el, la, la forma en que se está trabajando es mucho más complicado y más allá, y no por los casos, sino por el esfuerzo que nosotros como psicólogos estamos haciendo. Entonces, si ella es psicóloga, recomendación eso, no hacerlo en batería, tomar su tiempo, alimentarse bien, hacer meditación, hacer ejercicio, hacer su rutina y hacer lo mismo que hace en clínica, dar lo mejor que puede y tratar de guiar bien a esta gente. Excelente, gracias Alejandra por la respuesta. Vamos a dar cabida a dos preguntitas más. Vamos a combinar unas que tiene Sara. Nos pregunta Sara, ¿cómo puedo manejar mi ansiedad en mi trabajo con la situación que está pasando? Y cómo por impulso no medimos las palabras o acciones que pueden tener consecuencias y lastimar a las personas. ¿Cómo podemos aprender a lidiar con personas conflictivas? Alejandra. Ok, primero, ¿cómo se maneja la ansiedad? Pues lo recomendado cuando tiene una crisis es respirar. Los ejercicios de respiración son muy importantes.
es respirar, inhalar por la nariz, sostener el aire y sacarlo por la boca. Eso hacerlo entre, ¿qué? 3 minutos, dependiendo de cómo la persona esté en el momento, porque lo que hace la respiración es hacer una nivelación de su sistema nervioso. Entonces, eso ayuda mucho. Distraerse, despejar, tenerlo de la rutina, no ver información a cada rato, esas noticias de muertes y eso, tratar de dejar un espacio específico para hacerlo. Y creo que hay una cosa muy importante, creo que se me escapó con esto de las rutinas y con eso de lo que estamos haciendo. Para zafarnos hay mucha gente para zafarse de todo eso, para lidiar con el estrés, la ansiedad, está usando mucho alcohol, fuma mucho, entonces eso tampoco ayuda. Entonces hay que evitar eso, buscar quizás hábitos más saludables, ejercicio, y cómo va a lidiar con las personas que son así, que son tóxicas y que son complicadas. Pues primero se tiene que saber manejar ella, saber controlar ella, porque si no puede controlarse ella, es complicado que no caiga en el juego de la otra persona. Entonces, identificar cómo se siente, cómo puede ella sentirse al respecto, quizás dialogar con esa persona, y si no funciona, pues eso de alejarse por el bien de todos es muy importante. Entonces, evitar por más que se pueda eso. Ok, excelente. Gracias por la respuesta, Alejandra. Y con la siguiente pregunta vamos a cerrar. Vamos a mezclarlas, que solo quedan 2 preguntas ya. Nos pregunta Martín y un espectador anónimo. Nos dice Martín, ¿cómo podemos compartir una mejor práctica de la crisis COVID-19 entre grupos familiares y amigos? Y la mezclo con la siguiente, Alejandra, porque nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para poder empezar a ser más interactivos en plataformas como Facebook Live, Instagram Live o Zoom para compartir con personas? Alejandra. Bueno, esta última pregunta la voy a responder, y creo que también eso ha sido como uno de mis dificultades, porque yo no soy tan interactiva y la verdad es que yo soy bien cerrada con las redes. O sea, yo sí sigo y veo, pero no es como que yo voy a estar compartiendo. Pero es ver la necesidad si las personas necesitan estar en contacto, y si esta persona que hizo esta pregunta, el anónimo, necesita, pues el objetivo es hacerlo, es como dar el paso. Así de sencillo. Es como si necesitamos tener contacto con alguien, le habla. Gente que está hace un montón de tiempo que no le contesta o que no tiene en relación, pues escríbale un mensaje. Es básico, es bien fácil eso. Ahora, si usted no lo necesita, pues va a llegar un momento que sí va a sentir la urgencia de hacerlo. Ahora, hay que identificar qué es lo que nos gusta a nosotros, David. Hay personas que nos gusta más usar WhatsApp, chatear, por ejemplo, y hay otras personas que nos gustan más las videollamadas, o hay otras personas que usan más lo de las notas de voz. Entonces, identificar qué es el interés de esta persona y empezar a hacerlo práctico. Ahora, hay que identificar también qué es lo que las otras personas están haciendo y cómo se sienten cómodas las otras personas. Si entendemos cuál es como la dinámica, pues va a funcionar. Ahora, con lo otro, me puede responder, me puede hacer la pregunta de nuevo, porque se me confundió el pensamiento ahí. Claro, nos preguntaba Martín sobre cómo podemos compartir una mejor práctica de la crisis COVID-19 entre grupos familiares y amigos. Ok, creo que es algo que está funcionando mucho, y lo dije durante la charla. Necesitamos mucho contacto con la gente, pero este contacto no tiene que ser basado en quejas o basado en preocupaciones. Entonces, yo he visto que hay gente que se conecta con otras personas o hablan con otras personas y todo el discurso es alrededor de esto. Siempre tiene que haber un punto de inflexión y hay alguien que tiene que salir con otra cosa.
los, por ejemplo, las videollamadas entre familiares, que se toquen temas, que hagan juegos, que saquen el humor, que empiecen a contar cosas de experiencias pasadas. Es traer todos estos recuerdos bonitos para el momento y también identificar que quizás este es solo quizás un tiempo que vamos a pasar así y que esto va a pasar. O sea, las cosas pasan, todos los problemas pasan. Entonces, es como ir recordando e ir haciendo conexión con nuestros familiares, con nuestros compañeros, con nuestra gente más querida, así, hablando, porque a nosotros nos gusta hablar, pues, entonces, y recordando y ir atesorando todo eso que tenemos en el momento. Ver la pandemia de forma positiva, sí se puede, claro, sí se puede. ¿Cómo? Pues viendo las cosas que sí tenemos y todo lo que hemos logrado. Entonces, si estamos dentro de la familia, aprovechemos a hablar con esta gente, decirle que la queremos, porque la tenemos en ese momento. Ir disfrutando el poder cocinar con ellos, poder cocinar con los hijos, el poder tener una conversación quizás más amena con la pareja, el compartir los trabajos de casa con la pareja. Entonces, yo creo que el estar en cuarentena no tiene que ser tanto sufrimiento en ciertos contextos. En otros contextos sí, es bien complicado. Pero considero que las personas que estamos siguiendo esto no están tanto en ese contexto. Entonces, pues, pues se puede reforzar de esa manera. Excelente, gracias Alejandra por responder y pues, bueno, con eso damos cierre al webinario. Agradecerle a Alejandra el espacio, el tiempo y a todos ustedes por tomarse parte de esta hora de su tiempo para aprender un tema nuevo, un tema que sí va a estar continuando dando de qué hablar en nuestro país y en nuestro medio. Y bueno, Alejandra pues obviamente va a quedar con sus contactos disponibles para que la puedan localizar, le puedan escribir y pues cualquier consulta que quizás quieran saber adicional la puedan hacer directamente con Alejandra. Y pues yo para cerrar agradecer como siempre a todas las organizaciones aliadas que nos están ayudando y estamos promoviendo todos juntos esta serie de webinarios totalmente bajo demanda para ustedes, como Fede Cámara, Canatur, COEB, UNA y sus 16 cámaras de comercio afiliadas que están haciendo posible y llevarles a ustedes este webinario a sus comunidades, a Naranja Republic y al proyecto Transformando Sistemas de Mercado financiado por USAID. Y pues por supuesto, gracias especiales también a la licenciada Alejandra Jiménez, quien nos ha estado acompañando y compartiendo de su conocimiento y apartando de su agenda este tiempo. Alejandra, palabras finales para cierre. Bien, solo recapitulando, recordemos siempre que como seres sociales y como seres humanos necesitamos de alguna forma proyectar alguna emoción. Y muchas veces estas emociones no solo tienen que ser positivas. Hay emociones negativas, como se dice, pero que esas emociones nos llevan a un cambio, a movernos. Entonces, que esta crisis que estamos viviendo verla así, ¿verdad? Como una forma de innovar, como una forma de cambiar y evitar quedarnos inmóviles, siempre estar motivados, siempre estar activos, respirar mucho, comer rico, hacer ejercicio, evitar las malas costumbres, dormir bien y espero que de alguna forma este webinario sí les haya resultado provechoso. Si tienen alguna pregunta, igual tenemos el contacto en pantalla. Yo voy a contestarles. Si quieren de alguna forma descargarse, pues yo estoy también disponible, estoy a la orden y pues gracias por todo. Ha sido una jornada larga, ya sentimos el cansancio, entonces igual agradecerles a ustedes, ¿verdad? Y a David por la invitación, que estamos a la orden. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Chao.
estoy